Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Pacheco, y bienvenida a esta comisión en esta legislatura, porque ya había estado en la anterior legislatura. Yo quiero empezar mi intervención recordando que estamos aquí hoy incumpliendo el artículo 45 del reglamento de este Parlamento y con ello el plazo máximo de los 3 meses con el que cuentan las comisiones parlamentarias para tramitar cualquier asunto de su competencia. No olvidemos que este informe está presentado en este Parlamento pues desde el año 18. Uno de mis deseos para esta legislatura es que, por lo menos en los temas referidos a la audiencia de cuentas, se cumpla con lo dispuesto en el reglamento, o por lo menos se cumpla en la medida de lo posible, y era algo que podía pues haber incluido en la Carta de los Reyes Magos, pero prefería hacerlo aquí y dejar pues los pijamas, los pullover y el carbón pues para la Carta de los Reyes, que seguro a alguien le han traído. Yo, en cualquier caso, entrando en la materia y por razones de tiempo, pues voy a referirme sucintamente solo a 4 de las consideraciones contenidas en este informe. La primera, la acumulación reiterada de incumplimientos en materia de gestión, cuestión, en mi opinión, censurable. La segunda, el incumplimiento sistemático de los procedimientos de contratación del personal, preocupante, entiendo, en el caso de las sociedades públicas. La tercera, el escaso éxito de los fondos carentes de personalidad jurídica. Y la cuarta y última, aunque de lejos la más grave y preocupante, el agujero de más de 448 millones de euros de gestión recaudatoria. Con respecto a la primera consideración, ya como he comentado, se siguen acumulando los incumplimientos de las recomendaciones que de forma sistemática la Audiencia de Cuentas viene realizando año tras año en los sucesivos informes de la Cuenta General. Durante el ejercicio 17 solo se han aplicado 4 de las 32 recomendaciones planteadas en el informe del año 16. Y eso, además, a pesar de las afirmaciones que en su día hizo la hoy ex consejera de Hacienda y compañera, en mi caso de la mesa, pero de esta comisión, doña Rosa Dávila, cuando decía que las recomendaciones de la Audiencia de Cuentas no caían en saco roto. Y, señora Dávila, en este caso, 28, han caído 28 de las 32. Y yo le pongo algunos ejemplos. Un ejemplo, el hecho de que los programas presupuestarios más importantes en volumen de gasto, sanidad, educación, infraestructura, y además que suponen millones de euros de dinero público, no sean descriptivos en cuanto a los objetivos que se pretende alcanzar y no contengan indicadores para medir sus resultados, lo que hace que sea imposible saber si el Gobierno de Canarias ha sido eficiente en estas materias o simplemente ha gastado el dinero sin saber a dónde se dirigía. Otro ejemplo más, la inexistencia de una identificación contable separada de la financiación transferida a las corporaciones locales para sufragar el coste, por ejemplo, de las políticas sociales, que permita evaluar el coste real de las mismas y poder comunicarlo al Estado, que en definitiva es quien la financia a través de la financiación o de la ley de financiación de las comunidades autónomas. Esta cuestión, además, ha sido una cuestión reiterada y planteada por los portavoces de los grupos parlamentarios en esta comisión, por la Audiencia de Cuentas, tal como he dicho, pero incluso por don Jerónimo Saveras, cuando ostentaba el cargo de diputado del Común, con respecto al tema de dependencia. No supongo que los que estaban en aquel momento lo recuerden. La segunda consideración, referida a la contratación de personal, un asunto recurrente que nuevamente el Gobierno de Canarias incumple, principalmente en este caso en las empresas públicas, donde la contratación se sigue realizando ignorando los procedimientos previstos y los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad. Cita el informe concretamente las contrataciones realizadas, entre otros, en Puertos Canarios, en Canarias Cultura en Red, en el ITC, en GESPLAN, en ECANSA y, para continuar con la tradición, en la Televisión Pública Canaria. Con respecto a la tercera consideración, el informe constata el escaso éxito de los fondos carentes de personalidad jurídica que año tras año no logran cumplir los objetivos para los que fueron creados. Concretamente, el reiterado discurso del exconsejero de Economía sobre las excelencias de estos fondos, incluso el premio que Sodecán recibió por los fondos Jeremy. La realidad es que el grado de ejecución de dichos fondos fue ínfimo. En el 2017 no se formalizó ninguna operación, circunscribiendo la gestión de Sodecán a las operaciones vivas y al seguimiento de los proyectos financiados. Y fue además precisamente este seguimiento el que develó la baja ejecución presupuestaria de estos fondos, un vergonzoso 15,2% del total de la dotación de todos los años de los fondos. Ya como cuarta y última consideración,
nos encontramos pues con la política que yo denominaría de abstención recaudatoria practicada por los sucesivos gobiernos de Canarias y que son además el auténtico meollo de este informe. La cuantía de los derechos pendientes de cobro reconocida es simple y llanamente escandalosa, 448 millones de euros. Y la gestión recaudatoria, que como dije antes, yo creo que debería denominarse abstención recaudatoria, consistió en crear acumulados de conceptos tributarios que a 31 de diciembre del año 17 seguían sin corregirse. Y así durante el año 17 solo se recaudó el 9,2% del pendiente de cobro de otros ejercicios, o sea, 41,4 millones de euros de un total de 448 millones de euros. Pero además, por si esto fuera poco o no fuera suficiente, la Audiencia de Cuentas detecta también otra irregularidad referida esta vez a la provisión por insolvencia o volumen de deuda de dudoso cobro. Durante los años o los ejercicios del 14 al 17, el Ejecutivo situó esta provisión en una horquilla que oscilaba entre los 8 y los 13 millones de euros, una cantidad que, según dice la Audiencia de Cuentas, es anormalmente baja, que además incumplía una resolución de la Intervención General y, según la Audiencia de Cuentas, pues dicha cantidad tenía que haberse fijado en 354 millones de euros. Repito, una provisión por insolvencia de 13,2 millones de euros cuando tenía que haberse provisionado por 354 millones. Y sí, si ya la diferencia a todas luces sustancial es per se alarmante, lo relevante está en las consecuencias de esta situación, porque, según dice el informe, al no contabilizarse la cifra cierta, sino esa horquilla inventada, pues se falsearon los datos del superávit del que tanto alardo hizo en su momento el señor Clavijo. Y lo que queda claro, según el informe, es que no, que nunca hubo superávit de 295 millones, porque por el principio de prudencia, que no aplicaron en el año 17 ni en los anteriores, aunque sí en el año 18, pues tenían que haberse contabilizado 354 millones de euros de dotación a la provisión por insolvencia, que hubieran además disminuido el superávit hasta simplemente hacerlo desaparecer. Y todavía en el informe quedaba otra sorpresa más al constatar la Audiencia de Cuentas que el importe total de las subvenciones concedidas por el Gobierno de Canarias, abonadas anticipadamente, pendiente de justificar y sin notificar, ascendía a la cantidad de 439,7 millones de euros, de los que al menos un 38%, o sea, 167 millones, han superado el plazo previsto de prescripción. Es más, en el propio texto del informe menciona cíclicos y reiterados acuerdos del Gobierno de Canarias desde el 2013 hasta el 2018, en los que se insta de forma reiterada y prioritaria a resolver los reintegros de subvenciones y de aportaciones dinerarias, así como su ejecución, dando estricto cumplimiento a las instrucciones dictadas por la Intervención General de la Comunidad Autónoma, sin que hasta ese momento hasta el año 17, pues nadie hubiera tomado cartas en el asunto. Segundo, en resumen, podríamos decir que tenemos acumulación de incumplimientos de las recomendaciones, incumplimientos sistemáticos en materia de contratación de personal, escaso éxito en la aplicación de los fondos carentes de personalidad jurídica y una política de abstención recaudatoria que nos deja los resultados que he comentado. En definitiva, señoría, este informe lo que hace es desmontar el mito de la excelencia gestora del Ejecutivo anterior, el de Fernando Clavijo. Vaya terminando, señoría. Muchas gracias.